Hoy yo quiero empezar de forma diferente lo que es el mensaje y quiero que tú me acompañes a las Escrituras. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y voy a estar leyéndolo desde la Nueva Traducción Viviente. Lucas, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Lucas 19, desde el verso 1 al verso 10. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esa casa, porque ese hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Verso 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que están perdidos. Es fácil para nosotros, ¿verdad? Ver una persona en una posición determinada y ver el fruto de esa persona, ver el accionar de esa persona y decir, esa persona es maravillosa, es un instrumento del Señor. Por ejemplo, hoy yo me paro y les digo a ustedes, no se pierdan, no se queden en su casa de los próximos domingos. Tendremos estos invitados, son tremendos instrumentos. Es fácil decirlo cuando hay una trayectoria que habla bien de ellos. Es fácil para nosotros decir que una persona es marcada, que es escogida por Dios cuando le vemos y cuando nos agrada lo que vemos de ellos. Pero no siempre es así. No siempre es así. No siempre las personas que en un momento determinado, en el día de mañana, van a ser instrumentos de bendición, de transformación en la vida de otros. No necesariamente en el momento que le vimos por primera vez, cubría, o mejor dicho, cumplía el estándar nuestro. No siempre la mujer que hoy tú puedes honrar, que hoy tú puedes celebrar, no siempre esa mujer fue la mujer que tú ves hoy. O ese hombre es el hombre que tú ves hoy. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes brevemente esto. Y es que todos los que estamos aquí y todos los que están allá afuera, de una manera u otra, han sido marcados por Dios. Han sido marcados por Dios. Han sido observados, han sido vistos por Dios. La Escritura nos habla a nosotros de cómo Dios nos bendice. Dice que somos bendecidos por Él desde antes. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, Dios observó tu vida, Dios observó tu persona y Dios te marcó para salvación. Dios te marcó para su propósito. Dios te marcó para que fuese un instrumento en el día de mañana para cambio en la vida de otros. Marcados por Dios. Somos marcados por Dios. Y quiero decirte, la historia nos revela. Hubo un profeta, uno de los profetas más honrados, más respetados, que también gobernó a Israel durante un tiempo. Ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Samuel.
Samuel, ese profeta, es el único profeta que pudo ungir a dos reyes. Ungió a Saúl y ungió a David. Y conocemos la historia, no vamos a ir allá, pero conocemos la historia. Cuando Saúl es desechado ante los ojos de Dios para que ya no fuese más rey de Israel, Dios le dice a Samuel: yo quiero que ahora tú escoja, tú vayas a tal lugar, a tal familia, y dentro de esa familia hay un joven, hay uno de los hijos que yo he escogido, yo he marcado para que fuese el próximo rey de Israel. Yo quiero que tú vayas a ese lugar, yo te voy a indicar, te voy a mostrar quién es, y quiero que lo unjas. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, nos narra esa pifia, ese error que cometió Samuel. Dice que Samuel, cuando llega a la casa de Isaí, la casa de esta familia, y ve al primero de los hijos, al mayor de ellos, un tipo alto, fuerte, elegante, con ese perfil de rey, así como yo, ¿verdad? No lo duden, sean gente de fe. La fe nos hace llamar las cosas que no son como si fuesen. El punto es que cuando Samuel llega y ve a ese primer hijo de Isaí con esta descripción, dice: he aquí el ungido. Porque el tipo tenía perfil de rey, el tipo tenía porte de rey, altura, cuerpo, elegancia. Yo me imagino que hasta su forma de caminar. He aquí el próximo rey, he aquí el ungido. Y Dios lo detiene y Dios le dice: hey, detente. Detente, porque yo no me manejo de esa forma. Mira lo que dijo el Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y la historia es que entonces Samuel se dio cuenta que no era ese, y comenzaron a buscar a cada uno de los diferentes hijos de Isaí. Pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Cuando llegó el séptimo y ya aparentemente no había ninguno más, Samuel sabía que todavía no era el hombre y le dice a su padre, a Isaí: no queda nadie más. Dice: bueno, sí, queda uno, queda el pequeño, el que está bregando con las ovejas. Pero yo me imagino, Isaí dice: yo ni siquiera lo mandé a buscar porque es que no tiene, no puede ser ese. No puede ser ese. El punto es que Samuel le dice: mira, mándalo a buscar, porque no nos podemos sentar a comer en la mesa hasta que no estén todos. Y cuando David llega, el Espíritu le revela a Samuel que David era la persona marcada por Dios para ser el próximo rey de Israel. Y David es ungido. Ustedes dirán: ¿qué tiene que ver todo eso con la historia de hoy? ¿Qué tiene que ver eso con ese episodio de la historia de la vida de Jesús, donde tiene un encuentro con este hombre llamado Zaqueo que estuvimos hablando hace un momento atrás? Tiene que ver mucho. ¿Y sabe por qué tiene que ver mucho? Porque en Dios no se trata de quiénes somos, sino de en quiénes nos convertiremos. Voy a repetirte esto: en Dios no se trata realmente de quiénes somos, sino de en quiénes nos vamos a convertir. ¿Usted recuerda la historia? Habla de Zaqueo. Zaqueo era un jefe de los recaudadores de impuestos de una región. Imagínense ustedes que estuviese dividido como está dividido el país, y que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos del Cibao. Las diferentes provincias que componen el Cibao tienen un recaudador de impuestos, y cada uno de ellos tenía que rendirle cuenta a Zaqueo. Dios tenía un propósito con Zaqueo. Zaqueo estaba marcado por Dios. No tenía que ver en ese momento por las cosas que Zaqueo estuviese haciendo. Una de las características, por si no lo sabías, una característica de los recaudadores de impuestos de aquella época era que eran del pueblo de Israel, pero le servían a los romanos.
Y la razón por la cual, a pesar de ser del pueblo de Israel, estaban al servicio de los romanos, era porque ser recaudador de impuestos le permitía a ellos hacerse ricos, le permitía a ellos quedarse con una parte de los impuestos que cobraban, le permitía a ellos incluso ponerle más impuestos de lo normal para quedarse con el excedente. No tenemos que ser un estudioso de la personalidad de los individuos para poder comprender entonces que Zaqueo tenía un tema de egoísmo, tenía un tema de avaricia y tenía un tema de falta de amor para con los demás. Sí. Cuando leemos el pasaje dice que era una persona de muy mala fama. Y si era jefe de los recaudadores de impuestos, era una persona egoísta. Lo que quería era acaparar cada vez más dinero. Esto producto de su avaricia, sin importarle quién fuese dañado en el camino. No había amor. Ese era Zaqueo. Y es importante que entendamos esto, porque muchas veces hay personas que quieren descalificarnos, hay personas que quieren señalarnos, o nosotros mismos nos autodescalificamos para avanzar en lo que Dios nos ha dispuesto para el día de mañana, porque no comprendemos que desde antes de nosotros hacer lo que hemos hecho y de hacer lo que vamos a hacer, hemos sido marcados por Dios. Hemos sido marcados por Dios. Porque Dios te ha escogido, óyeme bien, Dios te ha escogido a causa de su amor y no por tus méritos. Voy a repetirte esto. Dios te ha escogido a causa de su amor, no por tus méritos. Quizás hay alguien en medio nuestro que no ha sido un buen hijo, que no ha sido un buen esposo, que no ha sido una buena esposa, no ha sido una buena hermana, no ha sido una buena empleada, no ha sido una buena amiga, no ha sido una buena empleadora. Quizás tú no has sido el ciudadano meritorio. Quizás no hay manera alguna que en 20 años tú te puedas ganar el empleado del mes en una empresa por tu forma de ser. Pero es interesante porque Dios te ha escogido esa causa de su amor y no por tus méritos. No por tus méritos. Y lo que Dios va a hacer en tu vida es a causa de su amor y no tus méritos. Lo que su Espíritu quiere hacer en cada uno de nosotros y a través de nuestras vidas y a través de nuestras familias no será a causa de cuán preparados seamos, no tiene que ver a causa de las relaciones que podamos tener. Porque recuerda que este hombre no era bien visto. Yo me imagino que si Zaqueo hacía una cena, invitaba al pueblo para que fuese, nada más iba a estar ahí los sirvientes de él, porque estaban obligados, porque eran sus sirvientes y él le pagaba a ellos. Pero me imagino que nadie iba a querer estar junto con Zaqueo. Porque además de ser mala fama, cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos revela? Dice que comenzaron ¿a qué? A murmurar. Comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar ¿a quién? A Jesús. Dice, pero ¿cómo es que Jesús, siendo quien es Él, hemos visto la vida de Jesús, pero cómo Jesús entra a la casa de un pecador como Zaqueo? Es decir, que si tú comienzas a murmurar a Jesús, porque Jesús entra a la casa de Zaqueo, significa que tú no entrarías a la casa de Zaqueo. Estamos viendo aquí a una persona que tenía un corazón no, o unas acciones no correctas. Estamos viendo una persona que no era bien vista por nadie. Y se entiende que una persona con ese tipo de práctica, por lo general, no tiene mucho que ver con las cosas con Dios. No busca. No busca. Cuando tú sabes que tú estás sucio, cuando tú tienes un mal aspecto, sabes que tiene algo que debe ser cambiado, pero no te interesa, lo menos que tú quieres es exponerte a un espejo. Cuando una persona está sobrepeso, lo menos que quiere es ver espejos, para no sentir frustración, para no manejar desaliento.
Lo menos que quiere una persona como Zaqueo, con este perfil que acabamos de hablar, es querer acercarse a Dios. Es querer algo con relación a Dios. Pero Zaqueo, hay algo en Zaqueo que me llama la atención. Siendo Zaqueo una persona egoísta, una persona avara, una persona que quizás no tenía mucho amor por las personas. Lo vemos porque al final, cuando él llega a decir, mira, y a lo que yo he engañado, es decir, el tipo engañaba a la gente. Pero me llama la atención que Zaqueo escucha que Jesús está llegando a la ciudad. Y Zaqueo procura ver a Jesús. Zaqueo sabía que había algo dentro de él que no estaba bien. Porque tú y yo sabemos. Mira, tú y yo podemos estar en el punto más alto de la fama, podemos estar haciendo dinero, podemos estar en una relación que aparentemente nos hace feliz. Pero tú y yo sabemos cuando algo no está bien, cuando hay un fallo. Como dicen por ahí, encuentra el fallo a la foto. Tú sabes cuál es el fallo. Cuando tú y yo no estamos conectados con el Señor como debemos de estar, sabemos que hay un fallo. Zaqueo sabía eso. Y Zaqueo sabía que la respuesta estaba en Jesús. Zaqueo sabía que la respuesta de eso que había dentro de él, o de esa falta que había dentro de él, estaba en Jesús. Y él quería acercarse a Jesús, pero habían obstáculos. Iba a haber impedimento, porque cuando la persona quiere buscar del Señor, cuando la persona quiere buscar de Dios, por delincuente que sean, por depravado que sean, hay un momento de lucidez y la persona entiende que tienen que buscar de Dios y dice, oye, yo no puedo seguir en esto, yo sé que yo tengo que cambiar, mi vida no puede terminar así. Yo he escuchado personas con vidas desenfrenadas y dicen, no, yo sé que tengo que cambiar. Sí, porque hay una lucidez. Lo que pasa muchas veces con estas personas que quieren cambiar, o estas personas que quieren de alguna manera acercarse a Dios, es que siempre hay obstáculos, va a haber impedimento para ellos acercarse al Señor. Cuando tú y yo somos marcados por Dios, tenemos que entender esto, tenemos que tener una comprensión de esto, y es que obstáculos u oportunidades, todo va a depender de quién sea que esté actuando. Zaqueo quería acercarse a Jesús. Zaqueo escuchó que Jesús venía a la ciudad y Zaqueo sabía, yo no sé lo que va a suceder en mi vida, pero yo sé que este tipo tiene algo para mí. Pero había obstáculos. Pero Zaqueo vio oportunidades. En tu deseo de acercarte a Dios, en tu deseo de crecer, en tu deseo de experimentar lo que Dios tiene para tu vida, ¿qué tú estás viendo? ¿Obstáculos u oportunidades? ¿Cómo dice que era Zaqueo? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo era de estatura? Dice que era pequeño de estatura. Y algunos dirán, por eso no hay problema que sea pequeño de estatura. El tema es que en medio de una multitud, ser pequeño de estatura es un problema. La única manera que ser pequeño de estatura no es un problema es para las fotos. Porque entonces tú siempre vas a estar adelante. Cuando van a tirar fotos, dice siempre lo más pequeño adelante y yo siempre estoy adelante. Por eso yo estoy siempre en todas las fotos adelante, no porque yo sea importante. Es porque ponen a los más pequeños adelante. En el caso de Zaqueo, ser pequeño de estatura era una limitación. Era una limitante. Por eso Lucas resalta que era bajo de estatura. Y a veces hay limitantes para tú y yo, o tú y yo nos ponemos un limitante en nuestras mentes para acercarnos al Señor. Pensamos que la estatura, el color de la piel, pensamos que los recursos que tenemos económicos pueden limitarnos a acercarnos a Dios. Y entendemos que esas limitaciones naturales son un obstáculo. Pero Zaqueo entendió que esto tenía que ser, convertir esa estatura baja
en lugar de obstáculo, convertirlo en una oportunidad. Había otro tema. Zaqueo sabía quién era él. Zaqueo sabía que él no era, que no era buena cosa, no era una fichita bien vista. Había una autopercepción de Zaqueo, que Zaqueo pudo haberse quedado en su casa. Yo estoy convencido que de todo lo que estamos aquí, si fuésemos Zaqueo, más de la mitad no nos hubiésemos expuesto a Jesús. Hubiésemos pensado, ¿qué Jesús va a querer con nosotros? Estoy seguro que si a Jesús ya le han dicho quién soy yo, o si realmente eres un profeta como dicen que es, Él va a saber quién soy yo y no va a querer nada conmigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos pensar en un momento determinado que Dios no va a querer nada con nosotros? ¿Y para qué acercarnos a Dios si al final vamos a ser rechazados por Dios? ¿Para qué intentar crecer o servir a Dios cuando al final no seremos aceptados porque somos quienes somos o hemos vivido el tipo de vida que hemos vivido? Entonces vemos que hay una limitación natural, hay una autopercepción que puede ser obstáculo. Pero lo peor de todo, había un tema social. Las personas, había una multitud. Si había una multitud, Zaqueo pequeño, yo me imagino Zaqueo queriendo, no podía porque la multitud no permitía que Jesús pudiera verle cuando Jesús llegara. Eso era lo primero. Lo segundo, si había una multitud y no era bien visto, yo me imagino que ellos mismos iban a intentar bloquearle el paso. Lo que sucede hoy en la iglesia, ¿sabes la cantidad de personas que quieren buscar del Señor? Que son marcadas por Dios, pero la multitud le dice, para tú acercarte a Dios tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, no puedes ponerte esto, no puedes ponerte aquello, tienes que quitarte tal cosa que te pusiste en tu cuerpo. Todas estas cosas, la multitud muchas veces le bloquea el paso a aquellos que quieren acercarse a Dios. Ah, sí, está bien, tú puedes acercarte a Dios, tú puedes servir a Dios, pero tienes que dejar esto. Y entonces la opinión de las personas alejan a aquellos que quieren buscar a Dios. Pero las personas criticaban a Zaqueo. Obstáculos o oportunidades. Todo dependerá de quién sea que esté actuando. Porque Zaqueo lo que vio fue una oportunidad. Zaqueo pensó, soy pequeño. Yo sé que la gente por quien yo soy no me van a dar chance. Y la gente me critica. Yo tengo que entonces ser estratégico. Y tengo que buscar un lugar donde nada ni nadie me pueda impedir que yo al menos vea a Jesús. Dice que se le adelantó a la multitud. Se le adelantó a las personas. Identificó un árbol sicómoro es un árbol frondoso, pero fácil de subir, como esa mata de mango donde uno se subía para marotear. Es un árbol fácil de subir. Se sube en ese árbol y se coloca en una posición para desde ahí poder ver a Jesús. Él vio una oportunidad única. El hecho de ser pequeño, si Zaqueo hubiese sido igual que los demás, quizá pasa desapercibido, uno más del montón. Pero el hecho de sus limitaciones hicieron que él tomara una medida radical que lo expuso por encima del resto. Estoy hablando a hombres y mujeres que son marcados por Dios aquí. Estoy hablándole a hombres y mujeres que tienen asuntos en el pasado, al igual que yo, y que hoy no podemos permitir que eso nos descalifique, que eso nos neutralice para alcanzar o avanzar hacia el propósito de Dios. Porque las personas que son marcadas por Dios y están conscientes de ello, no se detienen, estarán dispuestos a crear un camino donde no lo hay. Él dijo, yo tengo que crear un camino, tengo que crear una vía. Somos creativos, y digo que somos creativos porque yo sé que yo soy marcado por Dios. Ahora, tú sabes que tú eres marcada por Dios, porque tú eres marcada por Dios. Tú eres marcado por Dios. Por más que tú quieras huir del llamado, por más que tú quieras huir o quieras cerrar tus oídos a la voz del Señor, yo quiero decirte que tú has sido marcado por Dios. Dios te ha bendecido con toda bendición desde antes de la fundación del mundo. Dios te ha escogido para bendición. Dios te ha escogido para su gloria. Dios te ha escogido para que tú seas un instrumento para alabanza de su nombre.
donde quiera que te desenvuelvas. Donde quiera que estés, marcados por Dios. Marcados por Dios. ¿Qué nos dice la historia? Dice que cuando Jesús llega al lugar, Jesús entra al lugar, está caminando y dice que mira hacia arriba, mira hacia arriba. Es interesante porque en pocos lugares nos dice que Jesús desvía su mirada hacia un objetivo determinado. No es normal que tú entras en medio de toda una multitud, estás caminando, está abriéndote paso y tú estés mirando hacia arriba. Jesús miró hacia arriba porque Zaqueo estaba arriba en el árbol. Zaqueo estaba arriba en el árbol y Jesús miró hacia arriba. ¿Recuerdan lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18, hablando de Jesús? Cuando Jesús inicia su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido con un propósito. Y comienza a hablar de sanar a los enfermos. Pero me gusta una de las palabras del propósito del Espíritu de Dios sobre él. Es traer libertad a los cautivos. Había una cautividad que oprimía la vida de Zaqueo, que Zaqueo necesitaba ser liberado. Zaqueo necesitaba una transformación en su vida. Zaqueo necesitaba un cambio. Zaqueo estaba marcado por Dios, aunque él lo ignoraba. Y el mismo Espíritu que ungió a Jesús para ese propósito le guía a Jesús a mirar hacia el árbol y revela el nombre de Zaqueo. Y le dice: Zaqueo. Lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa, desciende ahora, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa, que yo me hospede en tu casa. Es necesario. Así como hoy se puede escuchar una voz quizás no perceptible por los oídos naturales, pero sí por tus oídos espirituales. Hay una voz que susurra a tu espíritu, pero retumba en tu alma, donde el Señor te dice: hoy me es necesario morar en ti. Hoy me es necesario tener un espacio en tu vida. Zaqueo está ahí arriba en el árbol. Y yo me imagino Zaqueo agarrado quizás de una rama. Zaqueo ni siquiera llamó a Jesús. Zaqueo pudo haber hecho como Bartimeo. ¿Recuerdan Bartimeo? El ciego Bartimeo en el camino que Marcos revela o registra: Jesús, hijo de David. No, Zaqueo estaba bajo perfil. Simplemente estaba ahí mirando a Jesús de lejos. Pero bastó con que Jesús pusiera los ojos sobre él y le invitara para Zaqueo hacer algo. Y es en ese punto donde yo quiero decirte que la obediencia y la diligencia son manos que abren la puerta a nuestra bendición. Voy a repetir esto. La obediencia y la diligencia son las manos que abren la puerta a nuestra bendición. Jesús le dice: Zaqueo, desciende, date prisa. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo obedeció al Señor, descendió del árbol, pero no dijo: sí, está bien, espérate que tú estás alto, aguántate, vamos a esperar que la gente se vaya, yo bajo ahora. No, dice que Zaqueo inmediatamente bajó, fue diligente. Muchos de nosotros escuchamos al Señor hablar en nuestras vidas. Muchos de nosotros sabemos que Dios tiene un trato, sabemos que somos marcados por Dios, somos llamados por Dios, pero no somos obedientes. Ponemos excusa para no dar el paso hacia adelante. Ponemos excusa, declinamos el llamado, declinamos la invitación que el Espíritu nos hace a nuestras vidas. Sube, comprométete un poco más, sírveme. Y no somos obedientes. Pero peor aún, muchas veces podemos ser obedientes y decimos: sí, Señor, voy a hacerlo. Sí, Señor, me voy a comprometer. Sí, Señor, te voy a servir. Sí, Señor, voy a descender. Mañana.
Déjame poner en orden mi vida. Déjame poner en orden mis finanzas. Déjame poner en orden esto o aquello. Déjame cerrar tal negocio. O déjame hacer esto y luego lo voy a hacer. Y están obedeciendo, pero no están siendo diligentes. Pero tenemos que entender algo hoy. Es que la obediencia y la diligencia van a ser las manos que van a abrir las puertas a nuestra bendición. Tú quieres bendición, ya Dios te bendijo. Quiero decirte esto, ya Dios te bendijo. Ya Dios te bendijo. No tenemos que estar buscando bendición. No tenemos que estar arrebatando bendición. No tenemos que estar persiguiendo la bendición de Dios. Ya Dios nos bendijo. Dice que nos bendijo antes de la fundación del mundo. Ya la bendición está dada y fue consumada con Cristo en la cruz. Ahora bien, es como que la bendición está en la puerta y quiere entrar a tu vida. Está en la puerta, se quiere manifestar. Pero está requiriendo obediencia y diligencia de tu parte. Está requiriendo obediencia y diligencia de mi parte. ¿Sabe? Zaqueo podía usar los mismos argumentos de la gente. Señor, tú no sabes quién yo soy. ¿Quiénes recuerdan la historia del centurión que tiene un siervo enfermo? Varias personas recuerdan esa historia. Dice que había un centurión, un soldado romano que tenía un siervo de él que estaba enfermo. Y envía una comisión para que Jesús vaya a su casa a orar por su siervo y para que su siervo fuese sanado. Cuando Jesús se disponía a ir a la casa del centurión, dice que el centurión manda otra comisión y le dice, dile a Jesús que no llegue aquí, hasta aquí, porque yo no soy digno de que Él entre a mi casa. Dile que de donde Él está, Él diga la palabra y mi siervo va a ser sanado. Y ciertamente, esto fue una palabra de fe de parte del centurión. De por sí Jesús se maravilló por la fe de este hombre. Una fe que él podía comprender que la voz de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Pero hay algo que resalta aquí. Es que la autopercepción y el conocimiento que tenía el centurión de su vida particular, de las cosas que él hacía o que había hecho, él entendía que él no era digno de que un santo, de un hombre como Jesús, entrase a su casa. Y él se privó, ese día, él se privó de que Jesús estuviese en su casa, por cómo él se veía a sí mismo. ¿Sabes? Zaqueo pudo haber dicho lo mismo. Jesús, te agradezco, gracias por tú saber mi nombre. Yo veo que tú me conoces. Tú me conoces. Gracias. Pero ¿sabes qué? Mira, pregúntale a cualquiera. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. No te conviene que tú... Yo te amo, yo te honro tanto que a ti no te conviene que tú vayas a mi casa. Pero si hay algo que tú y yo tenemos que entender hoy es que Dios te conoce, Dios nos conoce y nos llama sin importar argumentos que pudieran surgir. Óyeme bien, Dios nos conoce sin importar los argumentos que puedan surgir. Hay argumentos que tú puedas tener y hay argumentos que las personas en tu derredor pueden tener en contra de ti. Dios lo sabe, Dios los conoce y ¿sabes qué? A Dios no le importa. Él quiere ir a tu vida, Él quiere ir a tu casa porque es necesario, porque eres marcado por Él. Marcados por Él. Somos marcados por Dios. Zaqueo entendía algo y por eso es la diligencia que él tuvo para ver a Jesús. Él sabía que había un tema en su vida y solo Jesús podía tener la respuesta. Por eso es necesario la obediencia y la diligencia. ¿Sabe? Tú puedes tener una buena decisión en tu vida, pero postergar tomarla te va a privar de los beneficios de ella. Tú puedes tomar una buena decisión, pero si no eres diligente, te vas a privar de los beneficios. Recuerdo en los años 90,
el boom de las praderas en los años 90. Y yo, ejecutivo de una cadena, en una cadena de supermercado, tenía ciertos privilegios, tenía un buen salario en aquel momento. Y recuerdo que uno de mis compañeros de la misma posición que yo me dijo: Javier, vamos a comprar apartamentos en estos proyectos que están construyendo en las praderas. Y yo recuerdo que las voces que yo escuchaba de las praderas era que había una laguna, en aquel tiempo, estoy hablando de los principios de los 90, que había laguna en las praderas, que cualquier inversión ahí iba a colapsar, todo este tipo de cosas. Era con chela que se podía comprar ahí en ese momento, de inicial para esos apartamentos. Yo tomé la decisión de hacerlo. Yo sí, está bien, yo voy a invertir. Pues yo voy a esperar que otras personas lo hagan y voy a ver cómo le sale. Mi amigo y otros compañeros invirtieron. Cuando yo quise invertir, yo no pude invertir, porque los precios se dispararon. Y ahora yo veo hacia atrás y me doy cuenta que hubiese sido gran beneficioso para mí haber invertido. ¿Tomé una decisión buena de invertir? Sí, pero postergué hacerlo. Entonces no basta con tener una buena decisión en tu corazón. Hay personas que toman la decisión de: sí, yo voy a servir a Jesús, yo voy a entregar mi vida a Jesús. Sí, yo voy a cambiar. Voy a cambiar mi vida, voy a cambiar mi familia. Y son buenas decisiones, pero postergar hacerlo te va a privar de los beneficios. Y cuando quizás quiera hacerlo, habrá pasado la oportunidad. Por eso quiero repetir esto, que la obediencia y la diligencia son las manos que abren la puerta a nuestra bendición. ¿Sabe por qué? Porque la falta de diligencia, óyeme bien, y lo que toma nota, quiero que tome esta nota. La falta de diligencia roba en forma silente aquello diseñado por Dios para nuestras vidas. Voy a repetirte esto. La falta de diligencia roba en forma silente. Óyeme, es segundo tras segundo. No hace mucho ruido. Simplemente por ser perezoso, por ser perezosa, por postergar. Quizás tú no te das cuenta, pero de una forma silente vas robando tu salud, vas robando tus recursos materiales, vas robando tu matrimonio, vas robando a tus hijos, vas robando tu relación con tus padres, vas robando esa plenitud que ha sido diseñada por Dios solamente porque no has sido diligente. Tiene que ser diligente. Dios te está hablando en el día de hoy. Eres una persona marcada por Dios. Zaqueo baja. Ya para ir terminando, ¿verdad? Zaqueo dice que baja y desciende del árbol y se lleva a Jesús para su casa. Sabemos lo que sucedió. Las personas comenzaron a murmurar, comenzaron a criticar a quién, a Jesús. Dice: óyeme, mira, ¿por cómo es que Jesús entra a la casa de un tipo como Zaqueo? Todo el mundo sabe quién es Zaqueo. Por cierto, tengo noticia para ti. El nombre de Zaqueo significa puro. Es como que este hombre, cuyo nombre significa puro, estaba caminando una vida totalmente contraria, pero en algún momento se iba a encontrar con su destino. Y yo sé en el día de hoy que en algún momento nos encontraremos todos con nuestro destino en el Señor. Yo lo sé. Zaqueo desciende, lleva a Jesús a su casa. La gente comienza a criticar, la gente comienza a murmurar. Pero ya Jesús estaba en casa de Zaqueo. Lucas no describe qué tiempo pasó. Lucas no describe si hubo una entrada, si le prepararon un cafecito a Jesús, ¿verdad? O un tececito. No dice si ya Jesús había comido, si Jesús había comenzado a hablar. Pero sí dice algo. Que de repente Zaqueo se pone en pie y hace una declaración. Y le dice a Jesús: ¿sabes qué? Estamos hablando del tipo egoísta, estamos hablando del avaro, estamos hablando de la persona que no tenía amor para los demás. Ahora se para delante de Jesús, delante de los discípulos, de quizás
otras personas que estaban ahí alrededor. Y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? La mitad de mis bienes. Recuerden que él era rico. Los recaudadores de impuestos eran ricos. Él era el jefe. Y él dice, la mitad de todos mis bienes se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué sucedió en el corazón de Zaqueo? ¿Qué sucedió en el corazón de Zaqueo? Que Zaqueo ahora dice, la mitad de todos mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y ¿sabes qué? Con la otra mitad que me queda, las personas que yo le cobré más de lo legal, se lo voy a devolver 4 veces. Lo que Zaqueo estaba hablando acá es una ley dentro de los hebreos, de los judíos, que existía y está en el Antiguo Testamento. Que cuando tú defraudabas a alguien, tenía que restituirle 4 veces el daño. Por eso es que cuando el profeta visita a David y le hace la parábola aquel para traer a David a razón del pecado que había cometido, y le trae la parábola aquel del hombre que tomó una oveja ajena, de aquel que solamente tenía una, que David se molesta y David le dice al profeta, aquel que hizo eso tiene que devolverle 4 veces la oveja que le quitó. Porque la ley de la restitución había que devolver 4 veces lo que tú habías engañado o lo que te habías robado. Y quizás estamos viendo simplemente números acá, pero yo estoy viendo algo mayor. Yo estoy viendo que en tiempo de cumplimiento, transformación y bendición serán señales que seguirán nuestras vidas. El cumplimiento había llegado a la vida de Zaqueo. Jesús sentado en su casa era el tiempo de cumplimiento. Jesús en tu vida es el tiempo de cumplimiento. Jesús en tu hogar, Jesús siendo centro en tu matrimonio, Jesús siendo centro de tus decisiones, Jesús siendo centro de todos los pasos que tú des, es el tiempo de cumplimiento. Y cuando viene ese tiempo de cumplimiento, va a venir transformación a tu vida y va a venir bendición a ti y a los demás. No hay manera alguna, óyeme bien, no hay manera alguna que tú me digas que Jesús es centro de tu vida y tu vida no es transformada. No hay manera que tú me digas que Jesús es centro de tu vida y de mi vida y no seamos de bendición a las personas en nuestro alrededor. Cuando yo veo eso, no veo un tema de dinero. Yo no veo un tema de financiero acá. Yo veo aquí un cambio de mentalidad. El tipo avaro ahora está diciendo, voy a dar la mitad de lo mío a los pobres. Su mentalidad respecto al dinero cambió. Ya él no amaba el dinero. Ya el dinero no lo tenía cautivo a él. Ya el dinero no era un Dios para él. Ese lugar lo había tomado el Señor en su vida. Y ya él no iba a obedecer al dinero. El dinero le decía a él, roba. El dinero le decía a él, cobra de más. El dinero le decía a él, no tenga misericordia de nadie. Pero ahora que él desplaza el dinero de su corazón y coloca al Señor en su corazón, el Señor le dice a él, ¿sabes qué? Sé bondadoso, sé generoso. Da de lo que yo te he dado, porque yo te bendigo para que seas de bendición. Por eso él dice, yo voy a los pobres los voy a bendecir. La mitad de mis bienes. Es un buen gestor. Él no le dio la totalidad. Porque sabemos que si él da la totalidad, entonces él también iba a ser empobrecido y ya no iba a poder bendecir a otros. Él tiene que ser un buen administrador. Solamente voy a dar la mitad de mis bienes. Cambio de mentalidad, pero hubo un cambio de comportamiento. Si he engañado a alguien, yo voy a buscar a quién yo he engañado. ¿Sabe? Lo que es tú devolverte y decir, mira, yo te engañé hace un año o hace 6 meses, yo te cobré de más. Te cobré 50,000 pesos de más. Tú vas a dar 200,000. Pero, óyeme, tranquilo. Yo puedo hacerlo y tengo que hacerlo. Eso es un cambio de comportamiento. Eso es transformación. Marcados por Dios. Cuando somos marcados por Dios, vendrá un momento de cumplimiento. Y en ese cumplimiento vendrá una transformación a nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar con las personas alrededor? Van a ser bendecidas. Marcados por Dios.
quiero hacerte una pregunta en ese momento. Sabemos que Dios nos está hablando a todos. Sabemos que todos los que estamos aquí somos marcados por Dios. Recuerda al principio, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando. No importa nuestra trayectoria, lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, de dónde venimos, de dónde no venimos, las relaciones que podamos tener o no tener. No importa nada de eso. Ya hemos sido marcados por Dios. Hemos sido escogidos por Dios. No importa lo que otros digan. Es más, no importa lo que tu esposo o tu esposa diga de ti. Eres marcado por Dios. Eres marcada por Dios. Y creo que con esta palabra Dios está hablando a tu corazón. Dios está hablando a tu espíritu. La pregunta es, y quiero hacerte, ¿cómo responderás a la voz de Dios en tu corazón? ¿Cómo tú vas a responder a esa voz? ¿Cómo responderás a la voz de Dios a tu corazón? Porque Él está hablando. Hay una inquietud que Él está haciendo en estos momentos. ¿Cómo responderás? ¿Cómo responderás? ¿Serás obediente? ¿Serás diligente? Simplemente dirás, esto es demasiado para mí. Dirás, no es en mi momento todavía. Es verdad, pero mañana. O bajarás el árbol donde te encuentras. Quizás el árbol donde te encuentras se llama trabajo, hobby, amistades. Yo no sé cómo se llama ese árbol donde te encuentras, de donde tú puedes ver a Jesús, donde tú puedes percibir las cosas que Jesús hace, incluso puedes escucharle, sin embargo no puedes experimentar lo que Él tiene para ti. ¿Responderás a la voz de Dios? Finalmente quiero invitarte, o quiero exhortarte a que tú tomes una decisión. Yo quiero que tú decidas hoy a dar un paso, quizás dos, en la dirección a la cual Dios te está invitando. Quizás el reto es muy grande. Decimos, es demasiado para mí. No te pido que des 5 pasos. No te estoy pidiendo hoy que dé 10 pasos. Te estoy pidiendo es que dé un paso. Que dé 2. Pero en la dirección en la cual Dios te está llamando. Es como que tú tomes una embarcación ahora y tomes esta dirección. Y va en este trayecto. Ahora mismo una embarcación sale desde Puerto Plata, uno de esos cruceros, y sale rumbo a la Florida. Y tiene las coordenadas. Son coordenadas precisas para que ese crucero pueda llegar hasta la Florida desde Puerto Plata. Pero si da una ligera variación a esas coordenadas, posiblemente lo lleve a México. Un pequeño giro en las coordenadas. Pero ese pequeño giro en el tiempo le va a llevar a un destino diferente al cual inicialmente había salido. La invitación es, demos un paso o 2 en la dirección a la cual Dios nos está invitando. A Zaqueo le dijo, hoy me es necesario ir a tu casa. A ti te dice, hoy es necesario yo sentarme en el centro de tu corazón. Padre, gracias te damos por
Puedes inclinar tu rostro un momento, ahí donde te encuentras, y junto conmigo dar gracias al Señor. Junto conmigo decirle gracias porque me marcaste con tu amor. Tu amor me marcó.